La paz es un sueño elusivo para la raza humana. Se ha estimulado que, desde que se comenzó a registrar la historia, el mundo ha estado completamente en paz solo un 8% del tiempo. Durante esos años se han quebrantado por lo menos 8.000 tratados. Durante el medio siglo que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial, de la cual se creía que sería el final de todas las guerras, hubo 2 minutos de paz por cada año de guerra. El capítulo 10 del libro del profeta Daniel contiene un mensaje poderoso, contundente para nuestros días. Un mensaje que nos muestra detrás del telón el gran conflicto literal y espiritual que se libra entre el bien y el mal, teniendo a nuestro planeta Tierra como el centro de este conflicto cósmico y a los seres humanos como participantes activos en esta batalla. Querido amigo, este estudio nos invita a pensar la realidad de una batalla que se libra por nuestra alma. Pero la buena noticia es que el Hijo del Hombre está en favor de la humanidad. Iniciemos así nuestra lectura de este libro profético para el tiempo del fin, Daniel capítulo 10. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Querido amigo, estos 2 primeros versículos muestran sus dimensiones espirituales y revela que detrás del telón de las batallas terrenales se produce un conflicto espiritual de proporciones cósmicas. Más allá de la enfermedad, más allá del polvorín del Medio Oriente, más allá de las guerras, más allá de la tiranía y el poder entre las naciones, hay un poder obrando detrás y se encuentra el bien y el mal. Pero debemos comprender que esta batalla entre el bien y el mal no es un conflicto entre fuerzas iguales, porque Dios es el creador y el enemigo de Dios es una criatura que tiene vida porque depende del creador. En segundo lugar, Dios es eterno, autoexistente, tiene poder y es omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo. Mientras que el enemigo de Dios, Satanás, es un ser creado que no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo y que está condenado a la muerte, y si muere, no es eterno. Por otro lado, el hecho de que hay una batalla entre el bien y el mal demuestra que el amor ha triunfado. Y eso es lo que el libro del profeta Daniel nos revela. Una batalla, pero hay una victoria. En el Calvario, cuando Cristo murió con los brazos abiertos por la humanidad, alcanzó a nuestro favor una victoria eterna sobre las fuerzas del mal. El dolor, la enfermedad, la muerte, la separación y la injusticia jamás podrán triunfar, porque la esperanza y el amor y la justicia han vencido a nuestro favor. Estamos en el capítulo 10. Es el tercer año del reinado de Ciro el Grande, año 536-535, 2 años después del capítulo 9. Estamos aquí, amigos, en el capítulo 10, en el tercer año de Ciro el Grande, en el año 536-535, 2 años después del capítulo 9. Daniel había sido testigo del regreso de los exiliados a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué.
Daniel los había visto partir, pero él tenía el peso de los años. Estaba alrededor de unos 90 años. Daniel había sido llevado muy joven a Babilonia. Durante años había guardado la esperanza de regresar a la tierra prometida. Pero ahora los años pesan sobre él. Ya no puede regresar con los exiliados. No pudo volver a ver Jerusalén. Tiene 90 años y es un viaje de varios meses y muchos kilómetros para llegar a la tierra prometida. Los que quedaron atrás en la tierra no esperaban ni deseaban el regreso de los celosos refugiados, quienes se habían quedado allí, los samaritanos, los que eran enemigos del pueblo de Dios, los que habían visto cómo el templo había sido saqueado, la ciudad encendida en llamas. Los enemigos no podían tolerar ahora que Zorobabel y Josué regresaran para reconstruir el templo. Entonces los enemigos emplearon el desánimo, las amenazas y cartas acusatorias para las autoridades persas. De esta manera llegaron noticias al rey. Pero Daniel, que conoce el destino del mundo, Daniel, que es un hombre de oración, desesperadamente cae de rodillas, porque hay un proyecto en marcha, pero hay fuerzas espirituales que quieren detener el proyecto de Dios, la reconstrucción del templo, significativo para el pueblo de Dios. Entonces, este escenario, aquí se presenta la oración, la búsqueda de Daniel por Dios. Daniel se halla en las riberas del río Tigris con algunos de sus amigos. Estaban preocupados con el asunto del templo. Y es que, querido amigo, el templo era la vida espiritual del pueblo, porque allí, en ese santuario, en ese lugar, Dios había prometido morar con su pueblo. La importancia del sacerdocio, del sacrificio, las promesas del Mesías. Y las preguntas estaban allí. ¿Acaso el templo nunca sería reconstruido? Los enemigos se están oponiendo a los que han regresado. ¿Será que el Señor no iba a tener un santuario terrenal al cual regresar? Daniel tuvo entonces una teofanía, una aparición de Dios. Tras bambalinas, fuerzas invisibles estaban actuando. Querido amigo, aquí está el gran conflicto, la gran batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Tras bambalinas podemos ver en nuestra época, en nuestros días, las fuerzas del mal obrar para destruir, pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios preparó todo para que el pueblo pudiera reconstruir el templo de Jerusalén después del regreso. El Señor se comprometió a allanar el camino para esta actividad. El Señor estaba obrando para suscitar una nación santa de creyentes provenientes de todo el mundo. En el capítulo 10 de Daniel, el ángel Gabriel y Miguel, otro nombre para Cristo, luchan por la mente de los reyes persas, es decir, Ciro y su hijo Cambises, a fin de persuadirlos para que avanzaran en el programa de la reconstrucción. Cuando los celosos enemigos locales de Israel incitaban a estos gobernantes a acabar con la obra de reconstrucción, de restauración del templo. Dios estaba obrando en la mente de los gobernantes porque era el plan de Dios, pero también el mal estaba obrando para detener el progreso de la causa de Dios. Dios estaba luchando con la mente de estos dos príncipes para que pudieran seguir su voluntad. Esta situación nos advierte contra la falta de fe y cobardía en no seguir la dirección divina. Cuando
Dios ordena algo, debemos seguir su voluntad, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Mayor es el que está con nosotros, el poderoso gigante, Cristo el Salvador. El pueblo se había desanimado. El pueblo estaba manos caídas por la oposición de sus enemigos. Y estos, a su vez, habían enviado cartas para que el pueblo desistiera de su obra. Allí estaba Zorobabel como gobernante, enviado por el rey Ciro, y ahora ahí estaba también Josué el sacerdote, dos hombres de Dios suscitados para una obra de reconstrucción. Hoy Dios ha levantado un pueblo, un movimiento profético, apocalíptico, para restaurar las grandes verdades del Evangelio. Puede ser que no sea popular, pero tiene una verdad para nuestra generación. La verdad para restaurar acerca del día de reposo sabático, la verdad para restaurar de la no inmortalidad del alma, la verdad para restaurar que Cristo está en el santuario celestial e intercede por la humanidad, la verdad para restaurar de la salvación solo por la fe y no por las obras, la verdad para restaurar de la venida de Cristo en forma personal y visible en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Pero a este pueblo y a estas verdades se opone aquel que engaña al mundo entero con la falsedad. Por esta razón, Dios nos invita a seguir el camino, pero a seguir la verdad y adorarlo en espíritu con todo el corazón. Querido amigo, la lucha de Miguel y Gabriel contra los poderes de las tinieblas nos da una vislumbre de la intensidad del conflicto que se libra en la tierra. El periodo de luto de Daniel parecía haber sido contemporáneo con la grave amenaza que después de todo no se cumpliese el decreto de Ciro a causa de los falsos informes enviados por los samaritanos a la corte persia para tratar de detener el proyecto de la reconstrucción del templo de Jerusalén, porque la ciudad estaba en ruina, los muros estaban en ruinas, no tenían un sistema para sacrificar, para recordar al Mesías. El plan de la salvación estaba en un peligro. El príncipe Ciro estaba siendo influenciado por un enemigo que estaba obrando e intentaba persuadir para que cancelara su decreto en favor de los judíos, porque el mismo gobierno de Medo y de Persia estaba financiando la reconstrucción del templo de Jerusalén que Babilonia había destruido. Ahora recordemos que también Cristo estaba obrando en la mente y apelaba con firmeza a Ciro el Grande. Dos poderes sobrenaturales tratando de influir sobre Ciro el Grande, pero era finalmente Ciro el que debía decidir. Durante 21 días la suerte de Judá estaba en suspenso, mientras Daniel estaba luchando en oración, estaba buscando a Dios para que el Señor obrara y la oposición cesara. La lucha con los agentes celestiales muestra aquí que Dios está en control. Querido amigo, el mal puede intentar controlar la historia, pero no puede. Querido amigo, Dios es el líder absoluto, único, tiene el control de todas las cosas. Todo el cielo está interesado sobre nuestra victoria, sobre los poderes del mal. Todo el cielo está a nuestro favor y es posible vencer porque Cristo murió, resucitó y está a la diestra del trono de Dios. Y querido amigo, es en esos momentos, amigo, en esas horas difíciles, cuando Daniel se encuentra con Jesús. A menudo nuestro corazón arderá
dentro de nosotros mientras Él se acerca para ponerse en comunión con nosotros como lo hizo con Daniel. La descripción que ofrece Daniel tiene relación y similitud con la visión recibida por Juan y también como lo describe Ezequiel. Ezequiel habla del Señor Jesús y lo presenta también en una forma que nos ayuda a entender lo que Daniel vio: un cuerpo como de berilo, su rostro como relámpago, los ojos como antorchas de fuego. Ezequiel 1, 26 al 28. Daniel lo ve como un varón vestido de lino fino, ceñido con sus lomos de oro. Juan como uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropas que llegaban hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Nada menos que un personaje como el Hijo de Dios se apareció a Daniel. El pecado hace que seamos indignos de estar delante de un Dios santo. No obstante, recibimos el encuentro de la salvación. Ella viene a nosotros. La experiencia de Isaías, Ezequiel, Juan, Daniel y los 3 discípulos de Jesús testifican acerca de la gloria de Cristo. Isaías exclama al ver la gloria del Señor: ¡ay de mí que soy muerto! Ezequiel cayó sobre su rostro delante del Señor. Los 3 discípulos en el monte de la transfiguración tuvieron temor. Juan cayó como muerto a sus pies y Daniel quedó sin fuerza, desfalleciente, y cayó sobre su rostro. Era la misma presencia de la santidad la que había hecho caer al profeta Daniel como muerto delante de la presencia del ángel de Dios. Querido amigo, las fuerzas celestiales siempre trabajan en las salas del gobierno, buscando resolver las cosas según los intereses del pueblo de Dios. Cuando los gobernantes se reúnen, cuando los congresos se reúnen, cuando los comités están para tomar decisiones, ahí están los ángeles del Señor obrando para detener las fuerzas del mal. Y si no fuera por la presencia de estos seres invisibles, por la intervención de Dios en nuestro mundo, las leyes que se aprueban en contra de la verdad, en contra de la moral, en contra de la familia, esto sería un completo caos. Pero Dios está obrando completamente para contrarrestar las fuerzas del mal. Daniel tenía unos 90 años de edad y esta era una de las razones por las cuales no había podido regresar con el decreto de Ciro. Pero ahora los que habían partido, Zorobabel el príncipe y Josué el sacerdote judío, que estaban intentando reconstruir el templo de Jerusalén, encontraban oposición. La mayoría de los expatriados se habían establecido cómodamente en Babilonia y habían decidido permanecer allí. El otro contraste, un grupo de personas que habían alcanzado ya un buen trabajo, una buena posición, se habían quedado en Babilonia, pero un grupo había decidido volver. Recordemos el Apocalipsis, el mensaje de Dios nos dice: salid de Babilonia. Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles: salid de Babilonia, pero unos habían decidido quedarse en Babilonia. Querido amigo, Dios nos invita a salir de la confusión, nos invita a salir de la ciudad que intenta edificar la salvación por obra e ir a la ciudad de Dios, e ir a Jerusalén la celestial, e ir al santuario celestial, colocar nuestra esperanza en Jesús. Zorobabel y Josué, el sacerdote, estaban enfrentando con los samaritanos, estos que se oponían a la voluntad y al propósito. Pero ahí estaba Josué y Zorobabel
para hacer frente. Y ahí estaba Daniel para apoyarlos en oración y en ayuno. El conflicto era grande y Daniel lo comprendió. Por eso ora, porque tenía un estilo de vida de oración. Daniel, cuando enfrentó la ejecución del capítulo 2, ¿qué hizo? Oró y Dios reveló el sueño de la imagen. Cuando enfrentó a los leones hambrientos, ¿qué hizo Daniel en el capítulo 6? Oró y Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. Cuando se afligió, cuando Daniel estaba por conocer el futuro y deseaba saber la voluntad de Dios, en el capítulo 9, Daniel oró y Dios envió a Gabriel, el ángel de mayor rango. Cuando se afligió por la suerte de los expatriados que regresaron, ¿qué hizo Daniel? Oró y Dios envió a Miguel. Dios envió a su propio hijo. Amigos, hay poder en la oración. Cuando oramos, todo el cielo viene a nosotros. Cristo con poder y majestad nos defiende. Por eso no soltemos demasiado pronto la mano del Omnipotente. Hay esperanza en el brazo de Dios. Dios tiene el control de la historia. Dios dirige. Dios está obrando y está haciendo retroceder a las fuerzas del mal. Nos dirigimos no hacia el triunfo de la maldad, del terror, de la injusticia. Nos dirigimos hacia el triunfo del amor, de la verdad y de la misericordia de Dios. El conflicto era grande. Judá estaba completamente rodeada de fuerzas hostiles, pero el ángel de Dios asistió para defender. Miguel, Cristo, Jesús, Miguel, Micael, ¿quién es como Dios? Solo Jesús está aquí intentando persuadir a Ciro para que no fuese influenciado por el falso informe. Daniel nos habla del liderazgo de Dios en la historia. Dios controla los tiempos. Dios está a cargo y al control absoluto. Zorobabel, que había liderado el primer regreso de los sobrevivientes del cautiverio a Jerusalén, se convirtió ahora en el primer gobernador de Judá después del exilio. Y el grupo que regresó con él para reconstruir la ciudad estaba enfrentando la oposición. El conflicto era grande y Daniel lo comprendió. El pueblo de la tierra escribió cartas para que la reconstrucción cesara. Pero Dios estaba trabajando en la mente de Ciro y de su hijo Cambises. Dios estaba allí para que esta obra no se impidiera. Amados amigos, este capítulo nos ofrece una visión penetrante y clara en cuanto a la tremenda actividad que Dios despliega en la lucha entre el bien y el mal. Ya vemos también en Apocalipsis capítulo 12, vemos ahí el gran conflicto, pero vemos que el mal siempre es derrotado, como ocurre en el capítulo 10 de Daniel. Actualmente el Señor defiende la causa de su pueblo. Cristo está luchando en este capítulo contra las fuerzas del mal que trabajan en Persia. La oposición mostraba que los samaritanos estaban actuando influenciados por el mal, y la oposición hoy a la verdad, la oposición hoy al sábado, la oposición a la verdad del estado de los muertos, la oposición acerca del plan original de Dios para la familia, demuestra que el mal es real. Y recuerda siempre esto: Dios y la verdad siempre triunfan, porque la verdad es Dios. Dios es la verdad, Dios es eterno y siempre su palabra triunfará. Finalmente, queridos amigos, algo que llama profundamente mi atención es que Gabriel estimuló a Daniel diciéndole: porque tú eres muy amado.
En esta batalla entre el bien y el mal, tú eres muy amado. Dios te ama, tiene un plan para tu vida. Daniel está atento a la palabra de Dios, pero aquí se le dice, tú eres muy amado. Una seguridad de que era amado, y en el amor no hay temor. Querido amigo, eres muy amado por el cielo. El cielo está listo para ayudarte, para levantarte, para darte la mano, para sostenerte. Daniel fue fortalecido por el Señor. El mismo Dios tiene el poder para fortalecer tu vida. No importa la batalla que estés viviendo, no importa el conflicto que estés atravesando, confía en el poder de Dios, porque así como hubo oposición, también hubo victoria. Una y otra vez, los enemigos trataron de impedir que el templo fuera reconstruido, pero finalmente, años después, la obra de Dios se terminó. Esdras y Nehemías estaban allí para ver la voluntad de Dios cumplirse. Amigos, Dios triunfa. Dios alcanzó una victoria. Dios está con nosotros. No temas del futuro, porque Dios ya tiene el futuro del mundo en sus manos. No temas del futuro, porque Dios es nuestra esperanza. Usted ha escuchado un mensaje de fe, amor y esperanza en la voz de su amigo Javier Moreno.